oración. Busca en tu pecho si algo cambió hoy. Hoy. Examinarte es la solución. No tengas miedo a la detección. No, no, no. Buenos días, querida doctora Laura Ramírez. Buenos días. Bienvenida, encantada de tenerla acá con nosotros. Buenos días, queridas compañeras, queridos compañeros. Bueno, es un inmenso placer recibirla en nuestra casa, doctora. Agradecemos muchísimo su presencia. Esto es un servicio que nos está brindando nuestro seguro, el Seguro Médico Santa Clara, Servicio de Medicina Prepaga. Agradecemos muchísimo esta deferencia que tuvo para con nosotros. El presidente, el doctor Oscar Pacielo, pidió que estemos nosotras en representación de él, también el doctor Isabelino, porque él, por compromisos asumidos con antelación, lastimosamente no puede estar. Envía sus saludos, doctora, también, y agradece muchísimo su presencia acá. Y este es un tema muy sensible para todos nosotras, especialmente porque quien más, quien menos siempre tiene o familiares o quien sabe, ¿verdad?, si algunas compañeras también no están afectadas por este terrible mal, ¿verdad? Y sabemos todo lo que debemos hacer, y acá la doctora nos va a brindar, nos va a dar instrucciones para ver cómo podemos hacer esto para evitar tener este terrible mal que realmente cercena familias y es muy triste para la persona que lo tiene. Bueno, no quiero extenderme más porque debemos aprovechar la presencia de esta profesional, y si alguna de mis compañeras o compañeros quieren decir algo, a las órdenes siempre, ¿sí? Bueno, muy buenos días, y este es uno de los temas que es muy importante valorar, que tengamos este tiempo y este espacio para nosotras, pero también quiero manifestar que es muy importante no solo para las mujeres estos eventos, sino que también por la incidencia tal vez en la estadística, que somos más las mujeres las que somos propensas a tener este tipo de cáncer. Sin embargo, también el índice mundial demuestra que también los varones sufren de lo mismo. Ahora bien, quisiera recordarle a las compañeras, todas muy preciadas para mí, que ustedes tienen por ley establecido y vigente que pueden utilizar 2 días en el año, uno para hacerse las mamas y el otro para hacerse la parte ginecológica, ¿verdad?, de esa parte, y que puedan utilizar, hacer uso de ese derecho que ustedes tienen, solicitar permiso, porque sabemos todas que hacerse ese estudio, por más que sea aparentemente un mero trámite, produce incomodidad, y por eso que la ley establece que tengamos un día libre para estos controles tan importantes, ¿verdad? Y les insto a cada una que pueda utilizar ese recurso que tenemos y podamos valorar nuestras vidas y la de nuestras familias, cuidándonos, protegiéndonos y evitando cualquier tipo de circunstancia que apeligre nuestra salud. Agradezco muchísimo seguro que la médica va a decir cosas muy interesantes de manera técnica, no como yo las digo, pero que valoremos nuestra vida, hagamos el control, porque como bien dijo Cecilia, muchos de nosotros seguro tenemos antecedentes familiares, a veces no directos, pero hemos visto cómo personas amadas por nosotros han sufrido de este flagelo físico, ¿verdad?, que es el cáncer. Así que deseo que ustedes se protejan, se cuiden, usen esos días que tienen, háganse los controles, por favor. Si es necesario algún tipo, si hubiera compañera que no tiene un tipo de seguro, lo que sea, hablen, que nosotras estamos aquí para colaborar, ayudar, para que ustedes puedan hacerse los estudios necesarios. Por favor, acérquense si hace falta. Y gracias por la participación. Bueno, buen día a todas, a todos, ¿cómo están? Estoy muy contenta, muy agradecida. Es un honor para mí realmente venir a hablarles hoy en esta mañana, hablarles un poquito sobre el cáncer de mama. Estamos en octubre, como todas ya habrán escuchado, es el octubre rosa, es el mes del año en el que se conmemora la lucha contra el cáncer de mama. Y es muy importante, como ya dijeron, porque el cáncer de mama es
la causa más frecuente a nivel del mundo y también a nivel del Paraguay, la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Entonces es muy importante hablar sobre esto. Realmente son importantes las charlas para perder el miedo a la enfermedad, para perder el miedo a consultar con especialistas, hacerse los controles, ¿verdad? Me presento, soy la doctora Laura Ramírez. Yo soy médica cirujana, me recibí en la Universidad Nacional de Asunción, en el Hospital de Clínicas, en mi casa. Hice la especialidad de cirugía general y luego hice también la especialidad de mastología en el Hospital de Clínicas también de la Universidad Nacional de Asunción. Acá les puse así como a modo nomás de información general, ¿verdad? Algunos de los consultorios donde yo estoy atendiendo. Estoy aquí en Asunción, en la clínica Bone Santé y también en el Hospital Militar Central y también en otros consultorios en Gran Asunción. Bueno, les coloqué en estas imágenes, bueno, es como un resumido, digamos, son estadísticas que están hechas por la OMS. Ellos realizan estadísticas a nivel mundial, ¿verdad? Estadísticas de cada país sobre la incidencia de cánceres en general y también está entre esos el cáncer de mama, ¿verdad? Donde vemos, estas estadísticas son del año 2020, se llama GloboCan 2020, en donde vemos que la población paraguaya era de 7 millones, un poquito más de 7 millones de personas. El total de cánceres diagnosticados en Paraguay era de 12.000 personas. De estas, bueno, 6.500 eran mujeres. Y vemos aquí en estas imágenes, lo que nos habla es de la incidencia de cáncer, o sea, cuál es el cáncer más frecuente en las mujeres y cuál es el más frecuente en los varones, ¿verdad? Habla de que en las mujeres el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, como ya les dije, seguido en segundo lugar por el cáncer de cuello uterino. En los varones es el cáncer de próstata y el cáncer de pulmón. En las mujeres, previamente era el cáncer de cuello uterino el que estaba en primer lugar, luego pasó a segundo lugar en incidencia por las campañas del Papa Nicolau, ¿verdad? Que también es importante nomás mencionarles de paso, ¿verdad? La gran importancia de hacerse los controles y de hacerse los estudios. Entonces tenemos el cáncer de mama como primera causa, o sea, primera causa en incidencia de cáncer y también en mortalidad en las mujeres. En estas imágenes muestra prácticamente lo mismo, ¿verdad? Habla de la incidencia y de la mortalidad. La mortalidad en el Paraguay igual también está en disputa entre el cáncer de cuello uterino y también el cáncer de mama, como les dije, están ahí los dos. Bueno, y estas son estadísticas también sacadas de la población, ¿verdad? Se sabe que 1 de cada 8 mujeres puede llegar a presentar cáncer de mama durante todo el transcurso de su vida, ¿verdad? Es una incidencia bastante alta. Bueno, en esta imagen lo que les puse se ve pequeñito, pero igual les explico cómo es. Les coloqué ahí una imagen que sería un corte lateral de la mama, en donde se ve la anatomía de la mama, ¿verdad? Donde tenemos la piel. Por debajo de la piel tenemos el tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Que es la grasita que está por debajo de la piel. Dentro de la mama también tenemos, tenemos tejido graso y tenemos también la glándula mamaria, ¿verdad? La glándula mamaria, acá se ve chiquitito, tenemos los acinos y tenemos los conductos, ¿verdad? Los conductos son los que drenan, digamos, terminan a nivel de la areola y del pezón, ¿verdad? Directamente. ¿Por dónde sale la leche? Entonces el cáncer de mama se produce dentro de la glándula mamaria, ¿verdad? Se habla de que puede haber cáncer dentro aquí de los acinos o en los conductos. Y también hay un tipo de cáncer de mama que crece directamente a nivel de la piel del pezón y la areola. Luego, por detrás ya del plano de la mama, tenemos también una grasa que está por detrás de la mama y después ya tenemos el plano muscular, que son los músculos pectorales, y por detrás ya está la pared torácica, ¿verdad? Las costillas, el pulmón. Entonces, en esta parte de la imagen
les muestro cómo las células, o sea, estas serían las células normales, muestran un esquema, ¿verdad? La parte de acá arriba. Y luego muestra cómo las células van sufriendo cambios en su genética y debido a eso empiezan a tener una multiplicación descontrolada, ¿verdad? Eso es el cáncer. Y va pasando por varios estadios, ¿verdad? Pasa primero por una hiperplasia ductal atípica, nosotros le llamamos, luego un carcinoma in situ, un carcinoma microinvasivo y luego ya un carcinoma invasivo. ¿Y por qué es importante esto, verdad? Porque en la progresión generalmente tarda, digamos, años en progresar desde un principio, digamos, de una hiperplasia atípica o un carcinoma in situ a un carcinoma ya invasivo. El cáncer invasivo es el que puede llegar a producir metástasis, ¿verdad? Primero se progresa, digamos, la enfermedad a la axila generalmente y luego ya puede producir las metástasis a distancia, ¿verdad? Metástasis en el hígado, en los pulmones, ¿verdad? Y lo que puede llegar a causar la muerte de la persona generalmente son las metástasis. Y también para mí, ¿verdad? Es importante, les menciono que hablamos mucho los mastólogos de diagnóstico temprano de cáncer de mama, ¿verdad? El diagnóstico temprano se refiere a diagnosticar a la paciente cuando está, por ejemplo, en un estadio de carcinoma in situ, cuando está, digamos, empezando, cuando de repente es un tumor chiquitito que todavía no es palpable, que no muestra ningún signo en la piel, no te muestra ningún síntoma, pero en la imagen ya se ve. Entonces, le vuelvo a poner más adelante en otra diapositiva, ¿verdad? Insistiendo en el diagnóstico temprano. Se refiere al diagnóstico por imagen, en este caso diagnóstico por la mamografía, en donde podemos diagnosticar, por ejemplo, un carcinoma in situ que todavía no sea palpable y nosotros ya diagnosticamos antes. Y es muy importante el diagnóstico temprano porque el tratamiento va a ser diferente para la paciente. Si es un tumorcito chiquitito, el tratamiento puede llegar a ser resección de esa zona y una pequeña biopsia de la axila, por ejemplo. Si es un carcinoma, por ejemplo, invasivo, que ya es un tumor muy grande, el tratamiento podría ser retirar toda la mama y todos los ganglios de la axila. O sea, la cirugía es totalmente diferente, la sobrevida de la paciente es diferente, la supervivencia es diferente. Entonces, por eso insistimos en el diagnóstico temprano, ¿verdad? Lo más temprano posible. Bueno, aquí les puse un esquema. En cáncer de mama hablamos mucho de factores de riesgo, ¿verdad? El cáncer de mama es una enfermedad que es multifactorial, o sea, son muchos factores que se unen para producir el cáncer. No es que nosotros sabemos, hay una cosita que pasa y sí o sí va a tener cáncer, sino que son varios factores. Hablamos de factores de riesgo de cáncer de mama, o sea, qué es lo que a mí me da más riesgo, y factores protectores de cáncer de mama o factores que disminuyen el riesgo. Tengo aquí, por ejemplo, son varios los factores de riesgo, ¿verdad? Que aumentan el riesgo. Hablamos de factores hereditarios en primer lugar, que les coloqué ahí, ¿verdad? Son el 10% de los casos, o sea, de todas las pacientes que tienen cáncer de mama, el 10%, o sea, un bajo porcentaje son las pacientes que tienen ese cáncer por ya mutaciones genéticas, ¿verdad? La mayoría no son esas, pero les puse aquí otra imagen en donde les muestro, es una diapositiva quitada de la NCCN, que son unas guías internacionales, son guías de Estados Unidos que nosotros y los oncólogos también seguimos para tratamiento de cáncer, para prevención del cáncer y todo. En estas guías hablan, por ejemplo, cómo yo sé una paciente que tiene riesgo de que su cáncer sea hereditario, o cómo yo puedo saber qué persona tiene más riesgo de poder desarrollar un cáncer hereditario, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos, como ya habrán escuchado, ¿verdad? Que se habla mucho del gen BRCA1, BRCA2, ¿verdad? Que son los que más se habla. Una paciente que tenga mutaciones conocidas en esos genes, por ejemplo, hay varios, ¿verdad? Lo que más se sabe, BRCA1, BRCA2,
está el PTEN, el TP53, hay muchos. Si ella tiene una mutación conocida en esos genes, puede llegar a desarrollar entre un 70 a un 80% de posibilidades de que ella desarrolle un cáncer de mama durante toda su vida. Entonces es bastante alta la incidencia. Después, por ejemplo, otros factores. Si yo tengo una paciente que tiene cáncer de mama, por ejemplo, si tiene riesgo de ser genético, si ella tiene un diagnóstico a los 50 años o menos de cáncer de mama, podría ser genético. Si es que tiene, por ejemplo, familiares que tuvieron, o sea, ella tiene cáncer de mama y su familiar tuvo cáncer de ovario, cáncer de páncreas, cáncer de próstata con metástasis, y hay varios criterios, ¿verdad? Después habla, por ejemplo, del tipo de cáncer de mama. Cuando el cáncer de mama, por ejemplo, se presenta como dos tumores en la misma mama o más, o un tumor en la mama derecha y uno en la mama izquierda, y así, ¿verdad? Hay varios criterios. Hoy en día, para mí es importante, ¿verdad?, mencionar, hace poco tuvimos nuestro congreso de mastología en donde hubo una charla que fue dada por una doctora, que es doctora en medicina y que hizo también especialidad en genética médica, que se llama la doctora Dora Lacarrúa, está atendiendo en Neolife. Ella, realmente cuando una paciente tiene riesgo genético, lo ideal es una consulta con una genetista y a partir de ahí se realizan los estudios genéticos, ¿verdad? Hoy en día ya no es ni siquiera tan costoso, no es algo que sea imposible de conseguir, ¿verdad? Y es muy importante para mí porque si realmente es una paciente joven con cáncer de mama, realmente es bueno saber si es o no genético, porque puede afectar a sus familiares directos, ¿verdad? Puede afectar a su mamá, a sus hermanas, a las tías, a las hijas, a las primas, ¿verdad? Entonces sí es muy importante saber si es que hay un riesgo genético para poder hacer la prevención, digamos, en este caso, ¿verdad? Lo que haya que hacer. Bueno, como les dije hace rato que le estaba adelantando, también aumentan el riesgo de cáncer de mama el uso de hormonas, o sea, uso de hormonas exógenas, digamos, hormonas que nosotros consumamos. Puede ser uso, por ejemplo, de comprimidos inyectables, el implante subdérmico, los parches dérmicos. Todo eso puede llegar a aumentar el riesgo de cáncer de mama, sobre todo si usan por mucho tiempo. Y eso yo veo mucho hoy en día en las consultas, que son mujeres jóvenes, ¿verdad? Por ejemplo, tiene 30 años y ya tiene 10 años de uso de anticonceptivos sin parar, ¿verdad? Nunca nadie le avisó, nunca nadie le dijo nada. Entonces sí, es muy importante, o sea, usamos como para contracepción, ¿verdad? Para planificación familiar, pero igual sepan que tiene un riesgo, ¿verdad? O sea, todo lo que sea ingesta de hormonas tiene un riesgo de cáncer de mama. Hay estudios que hablan de 5 años de uso de anticonceptivos y luego hay que parar. Hay otros estudios que hablan de que desde la primera vez que usas los anticonceptivos ya puede constituir un riesgo aumentado de cáncer de mama. Entonces eso sepan, ¿verdad? Existen, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, que está, por ejemplo, el DIU sin hormonas, que es la T de cobre, que pueden utilizar porque es más seguro. Está la ligadura de trompas, están varios otros, los preservativos, ¿verdad? O sea, pueden usar otros métodos que no sean hormonales. Bueno, aquí les voy a hablar un poquitito sobre lo que nosotros llamamos casos especiales en cáncer de mama. Hablamos del cáncer de mama, que es más frecuente en la edad entre 50 y 55 años, es lo más frecuente, pero hoy en día vemos muchos casos de pacientes jóvenes con cáncer de mama. Nosotros llamamos cáncer de mama en la mujer joven cuando se diagnostica a una edad menor a 40 años y vemos realmente muchos casos. Yo ya vi paciente mía con 27 años con cáncer de mama. También vi una paciente de 28 años y de la edad de 30 a 35 también vi varias. O sea,
Realmente ya el cáncer de mama ya no es una enfermedad de las mujeres adultas mayores, sino que es una enfermedad que está afectando a las mujeres jóvenes. No se sabe bien el por qué, pero entre eso está, o sea, puede estar el uso de anticonceptivos, que anteriormente no había tanto uso como ahora. También están los factores exógenos, ¿verdad? Factores ambientales, el cigarrillo, el alcohol, el índice de masa corporal, todo eso que ya hablamos. Bueno, y acá les puse la foto justamente de una embarazadita, porque la embarazada también puede presentar cáncer de mama. Entonces también es importante para mí mencionarles que toda mujer embarazada que tenga algún síntoma, enseguida vamos a hablar de los síntomas, que tenga, por ejemplo, un nódulo en la mama, una pelota en la mama, alguna alteración en la piel, nódulos en la axila, salida de secreción de tipo sanguinolenta, o sea, sangre por el pezón, puede llegar a ser un cáncer de mama, porque a veces piensan, no, ella está embarazada, es leche. Bueno, a veces no. Entonces, el cáncer de mama en las mujeres embarazadas es también una enfermedad que es bastante grave, tiene tratamiento, pero como siempre decimos, lo mejor es diagnosticar lo antes posible. Igual que la mujer que está dando a mamar también, la puérpera que recién tuvo su bebé, también, ¿verdad? Puede presentar cáncer de mama, entonces deben consultar lo antes posible cuando presentan síntomas y seguir los controles siempre. También ahí le puse la foto de un varón. Como ya mencionaron hace rato, ¿verdad? El cáncer de mama también puede presentarse en el varón, es muy poco frecuente, es del 1 al 5% nomás de los casos, de todos los casos de cáncer de mama, 1 al 5% nomás son varones, pero sí pueden presentar. Y el cáncer de mama en el varón se presenta de la misma forma que en la mujer, o sea, puede tener los mismos síntomas, un nódulo en el pecho, un nódulo en la axila, alteraciones en la piel, etc. Les muestro acá algunas fotos de lo que ya estaba hablando. Por ejemplo, la secreción de tipo sangre por el pezón puede ser cáncer de mama. También la secreción que es como agua transparente. Tenemos, por ejemplo, acá un tumor visible. Estos son todos pacientes del Hospital de Clínicas. Una señora que levantaba así los brazos y ya se veía la tumoración ahí en la mama. En este caso aquí, lo que se ve es una paciente que tenía como unas úlceras a nivel del pezón y de la areola, que se llama enfermedad de Paget. Eso es también un tipo de cáncer de mama. Y después en esto vemos ahí en la foto un carcinoma que se llama carcinoma inflamatorio. Es cuando la mama se presenta con signos como si fuera que está toda inflamada, ¿verdad? Como dice su nombre, tiene la piel de naranja, que son como unos puntilladitos, así como parece una naranja. La mama generalmente está roja, está caliente. Y es también un tipo de cáncer de mama que es bastante agresivo, ¿verdad? Entonces, son todos síntomas, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede presentarse en la mama? Y deben consultar. Acá tengo otras fotos que son un poco explícitas, pero bueno, es para mostrarles nomás. Fotos de pacientes reales, ¿verdad? Paraguayos, en donde, por ejemplo, en esta se ve una tumoración enorme. Ya prácticamente la mama tenía un tumor de 20 centímetros que ya estaba infiltrando la piel en la zona de abajo, en la axila también ya tenía un tumor. O sea, esto es un caso ya que tenía años de crecimiento del tumor. En este caso es la foto de un varón con cáncer de mama, en donde se ve también ahí la tumoración, se ve que ya está infiltrando la piel. Y este también es un caso que es bastante avanzado, ¿verdad? Donde ya pierde toda la anatomía de esa zona, ¿verdad? Estos son casos que nosotros realmente ya no queremos ver, ¿verdad? Son pacientes que dejan pasar mucho tiempo para consultar, dejan su salud para lo último, ¿verdad? Por eso hacemos las campañas para tratar de que consulten rápidamente para no llegar a estos estados. Bueno, ahora volvemos, cambiamos un poquito de tema y hablamos sobre el diagnóstico por imágenes en cáncer de mama. ¿Cómo diagnosticamos? Como todas ya habrán escuchado, ¿verdad? Ya habrán consultado en algún momento con su mastólogo, tenemos la mamografía
tenemos la ecografía mamaria, tenemos la resonancia mamaria, tenemos varias herramientas. Como ya les estaba diciendo hace rato, la mamografía es el estudio que es ideal para diagnóstico temprano. Este caso era una paciente de 45 años que se hizo una mamografía para control. Ella no tenía síntomas, no palpaba nada, la piel estaba bien, todo bien. Se le pidió la mamografía y acá vemos un nodulito, tenía 9 milímetros, era un cáncer de mama. La axila estaba todavía bien, o sea, no tenía la axila todavía infiltrada con la enfermedad, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros le llamamos diagnóstico temprano. Hacemos la mamografía, vemos el tumorcito que es pequeño, que no es palpable, y a partir de ahí se hace el tratamiento. Acá les puse otra foto de otra mamografía en donde se ve lo que nosotros llamamos microcalcificaciones agrupadas irregulares. Ahí se ve, o sea, es un poquito sutil, pero se ve. Son como unos puntilladitos blancos que son las microcalcificaciones. También muchas veces aún no son palpables, pero se ve en la mamo. Entonces así podemos diagnosticar. Bueno, y aquí les puse una foto de una mamo y de una eco mamaria para recordarles y para mostrarles, ¿verdad? Casi siempre van de la mano. Pedimos primero la mamo, luego pedimos la eco mamaria, porque con la ecografía mamaria vemos quistes, vemos nódulos, sabemos si es un nódulo sólido. Este nódulo, por ejemplo, tenemos que ver las características del nódulo, ¿verdad? Un nódulo irregular que parece que tiene como estrelladito, ¿verdad? Según lo que tenga la paciente, nosotros nos movemos, diagnosticamos y tratamos. En esta mamografía, por ejemplo, vemos el pezón que está retraído, o sea, el pezón que está como estirado hacia atrás, que es también un síntoma de cáncer de mama. Y ahí atrás del pezón se ve el tumor, que es lo que le está estirando al pezón hacia atrás. Aquí les puse indicaciones de mamografía, ¿verdad? Cuando hacemos la mamo, ¿a quién le hacemos la mamo? Toda mujer que tenga 40 años, a partir de 40 años, hacemos mamografía anual, o sea, a todas, a partir de los 40. También ahora hay muchos casos que son de pacientes jóvenes, entonces bajamos la edad a 35. A los 35 años podemos hacer una mamografía de base, nosotros le llamamos una primera mamo, y a partir de ahí, si no tiene nada, pasa a 40 años, control anual. Entonces, todas las mujeres mayores a 40 años ya deben hacerse mamografías. Les voy a preguntar un poco algo, ya que estamos casi todas somos mujeres. ¿Quiénes acá tienen entre 20 y 30 años? Entre 20 y 30, sí. De 30 a 40, hay unas cuantas, más de 40, sí. Bueno, entonces, si no vamos a decir nuestras edades, yo no voy a decir solo así en rangos nomás de edad, pero es como para hacerles nomás sentir, ¿verdad? Que a partir de los 35 años ya pueden hacerse una primera mamo de base y a partir de los 40 ya sí o sí una mamo anual, ¿verdad? Paciente menor a 30 años, tenemos que evaluar si tiene antecedentes familiares, si tiene factores de riesgo, ¿verdad? Cómo está el uso de anticonceptivos, todo eso. Y evaluamos, ¿verdad? Palpamos. Si no tiene nada, generalmente ¿sí? Bueno, y esta también me gusta mucho, que es de la Sociedad Argentina de Mastología. Habla de por qué es importante el diagnóstico temprano, ¿verdad? Como le estaba diciendo, cuando yo hago las imágenes y yo diagnostico a través de la imagen, yo puedo diagnosticar un nódulo de 6 milímetros, 7 milímetros, ¿verdad? Un nódulo menor a 1 centímetro que todavía no me da ningún síntoma, que yo le palpo, no siento nada, puedo ver en la mamografía y en la eco también, ¿verdad? Pero siempre mamo primero. Cuando, por ejemplo, van a la consulta y el mastólogo, o sea, yo por ejemplo les palpo la mama, yo puedo llegar a palpar un nódulo que tenga 1,5 centímetros, un poquito más de 1 centímetro, yo ya puedo llegar a palpar y le digo, tenés un nódulo, ¿verdad? Igual la mamo ya puedo ver antes. Y cuando la paciente viene a la consulta y me dice, doctora, vengo porque tengo un nódulo en mi pecho,
es porque el nódulo generalmente ya tiene más de 2 centímetros, de repente ya tiene 3 centímetros, 4 centímetros. Entonces por eso insistimos, ¿verdad? Siempre en la consulta temprana, en los estudios de imagen, porque el tratamiento de una paciente que está aquí abajo va a ser distinto a la que está acá arriba. O sea, el tratamiento, su supervivencia, todo va a ser distinto. Entonces, cuanto diagnosticamos antes, mucho mejor. Bueno, y la detección temprana del cáncer de mama puede llegar a salvar una vida, ¿verdad? Muy importante. Para concluir, ¿verdad? Les vuelvo a repetir otra vez, que pierdan el miedo a la enfermedad, ¿verdad? Hoy en día hay muchísimos tratamientos en el país. Tenemos mucho tratamiento disponible, tenemos cirugías de primer nivel, tenemos ya las cirugías con reconstrucción mamaria, o sea que como para no quedar, digamos, mutilada, ¿verdad? Que es lo que muchas veces también la mujer no quiere consultar porque tiene miedo y no quiere quedar así. Entonces hoy en día hay muchos métodos, ¿verdad? Tenemos la cirugía, tenemos las quimioterapias, la radioterapia, terapia antihormonal, o sea, tenemos todo tipo de tratamientos. Recuerden eso, recuerden que es una enfermedad que cuando se diagnostica temprano tiene muchísimas probabilidades de supervivencia. Y eso por sobre todo. Les agradezco por la atención, por estar conmigo hoy a la mañana y espero que puedan ser, siempre digo, factores multiplicadores, ¿verdad? O sea, que lo que hoy escucharon o de lo que aprendieron hoy, de lo que les haya gustado, ¿verdad? Que puedan compartir con sus primas, con sus hermanas, con su mamá, con sus abuelas, con sus hijas, ¿verdad? Entonces es como que hacemos una prevención entre todos. Muchísimas gracias. ¿Tienen preguntas? También quería agradecer la presencia de Claudia, que es de nuestro servicio privado Santa Clara, ¿verdad? De Medicina Prepaga. Agradecemos su presencia y muchas gracias por el apoyo. Si quieren preguntar algo, alguna duda. Usted estaba hablando que cuando hay antecedentes, lo más recomendable es que se haga un chequeo con antelación, por decirlo así, en cuanto a la edad. Si yo tengo un antecedente de parientes, debo de hacer antes de los 40, pero si no es así, a partir de los 40 uno lo debe realizar la mamografía. ¿Es así, doctora? A los 35 años pedimos ya la mamografía de base, o sea, para todas. Y luego, o sea, luego de 35, si no tiene nada, digamos, le controlamos, le podemos hacer eco mamaria para seguirle. Y luego, desde los 40, anual, o sea, todos los años, una vez al año. Y la mamo se hace también una semana después del periodo, o sea, eso también, por si de por ahí no escuchan todavía. Entonces, para las que aún menstruan, tiene que menstruar una semana después, se hace la mamo. Y para las mujeres que ya no menstruan, en cualquier momento del mes. Si hay antecedentes, hay que evaluar qué antecedentes hay, ¿verdad? Si es antecedente de cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, sobre todo esos tres, empezamos 10 años antes. O sea, por ejemplo, mi tía tuvo cáncer de mama a los 40, entonces yo empiezo a los 30, ¿entendés? No es que empiezo a los 35, sino antes, sí. Y a partir de los 25, o sea, la mamo menores de 25 no, pero a partir de los 25, si tiene antecedentes, se puede ya realizar. No tanto. Doctora, y yo le quería consultar, ¿verdad? Porque cuando yo tenía un poquito, entre los 20 y los 30, a mí me habían dicho que antes de tener hijos no era necesario hacerme una mamografía, por lo que le quería preguntar, a partir de los 35, con o sin hijos, uno debe iniciar los controles entonces. Si ya no... Porque le digo, se creía antes que antes de tener hijos no había necesidad, pero posterior a hijos recién uno debía hacerse controles. Hoy ya no. Hoy ya no, así mismo es. Hoy nos basamos más en la edad, o sea, la edad de 35 como base y luego 40 ya sí o sí. A partir de eso y sin límite de edad, o sea, 60, 70, 80, igual
se pueden seguir haciendo las mamos, porque igual el cáncer de mama tiene incidencia. O sea, una mujer de 75 años puede tener cáncer de mama, una mujer de 80, y hay tratamientos disponibles también. O sea, como para que tenga también una buena supervivencia. Y por ejemplo, justo tuvo su hijo hace 2 meses y ella está con un tumor nuevo que no tenía antes. Puede ser que se haya producido durante el embarazo. Yeah, yeah.